Ok, sean bienvenidos y en esta presentación del foro número 1 resolveré el ejercicio número 47 de la clase de análisis numérico MM con código MM412. Ok, en primer lugar, partamos del enunciado del ejercicio que dice lo siguiente. Problema 47. Use el método de bisección para encontrar soluciones dentro de 10 a la menos 2 para cada ecuación en el intervalo indicado, donde nos dan la siguiente ecuación, que es raíz de x menos coseno de x igual a 0, y nos dan el intervalo donde hay que encontrar si es que hay una solución a la ecuación, ¿verdad? Que es el intervalo 0,2, usando el método de bisección. En este caso, 10 a la menos 2 representa la tolerancia o el valor de epsilon, y lo podemos ver acá, ¿verdad? Vamos con la resolución del ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es describir la función. Como ya está igualada a 0, entonces la función va a ser f de x igual a raíz de x menos coseno de x. Y queremos hallar los ceros de esta función en el intervalo 0,2. Entonces, para hallar los ceros de esta función, primero queremos asegurar si existen o no existen ceros en ese intervalo. Por lo que calculamos primero el valor de la función en los extremos, que sería en x igual a 0 y en x igual a 2. En este caso, la función evaluada en x igual a 0 es menos 1 y la función evaluada en x igual a 2 es 1.8304. Por lo que, según el teorema del valor medio, sabemos que al multiplicar f de 0 por f de 2 nos da un valor menor que 0, ¿verdad? Por lo que en el intervalo 0,2 existe al menos una solución según el teorema del valor intermedio. Que aquí tenemos una gráfica que dice que en un intervalo y una función continua, donde los extremos están en f de a y en f de b, entonces existirá un número c tal que f de c es igual a k, siempre y cuando k esté entre f de a y f de b. Y en este caso k va a ser igual a 0, que es un caso específico del teorema del valor intermedio, ¿verdad? Entonces, como ya aseguramos que f de 0 es menos 1 y f de 2 es 1.8304, multiplicarlo nos da negativo o un valor menor que 0, ¿verdad? Entonces, según el teorema del valor intermedio, existe al menos una solución en este intervalo, ya que nos da un valor menor que 0. Okay. Entonces vamos con la resolución, ¿verdad? Por el teorema de bisección. En este caso, vamos a calcular primero el número de iteraciones que necesitamos para alcanzar dicha tolerancia, que para calcular esto, primero tenemos que identificar los datos, ¿verdad? Que en este caso es la tolerancia, que es 10 a la menos 2, el valor de a, que es el extremo inferior o el extremo menor, que es a igual a 0, el valor de b, que es el extremo superior, que es b igual a 2, o sea, el extremo del intervalo, y la función, que la función de x es igual a raíz de x menos coseno de x. Entonces, por lo que usando la fórmula usada en el método de bisección para conocer la mínima cantidad de iteraciones que se deben hacer para que la solución tenga una tolerancia de 10 a la menos 2, entonces vamos a usar una fórmula, que es la siguiente. Esta fórmula está definida para el método de bisección, que es que n tiene que ser mayor que el logaritmo de b menos a sobre epsilon entre el logaritmo de 2. Y aquí solo sustituimos, ¿verdad? En esta fórmula. Lo sustituimos, b vale 2, a vale 0, epsilon vale 10 a la menos 2. Y al sustituir nos da que n es mayor que 7.6439. Pero como sabemos que n es un número entero, entonces el mínimo número de iteraciones que se necesita tiene que ser un entero. O sea, en este caso, tiene que ser un entero mayor que ese número, que el entero más cercano sería n igual a 8, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el número de iteraciones mínimos es de n igual a 8. Ahora vamos con la resolución y con la primera iteración. Vamos cuando n es igual a 1. Como sabemos, el método de la bisección lo que hace es que toma el intervalo y calcula el promedio del intervalo. O sea, calcula P1, que podría decir el punto medio entre el intervalo, ¿verdad?
Entonces, y tomamos que A1 es igual a A y B1 es igual a B, que en este caso A1 es igual a 0 y B1 es igual a 2. Entonces, para calcular P1, calculamos el promedio de estos dos valores, ¿verdad? Que según la fórmula es esta: P1 igual al promedio de A1 y B1, que es 0 más 2 entre 2, que es igual a 1, por lo que el valor de P1 es igual a 1. Entonces, en este método, mientras vaya avanzando n, entonces el valor de P en el infinito se va a ir acercando más y más y más al valor, al valor del 0, ¿verdad? Entonces, ahora el siguiente paso para la primera iteración es calcular los valores de las funciones evaluadas en A1, B1 y P1. Por lo que al calcular en A1, por ejemplo, f de A1 es igual a f de 0, ¿verdad? Que solo sustituimos y nos da menos 1. El valor de f de P1 es igual a, como P1 es igual a 1, entonces va a ser la función evaluada en 1, que solo sustituimos y nos da 0.4597. Y f de B1 nos da, es igual a f de 2, ¿verdad? Que es el valor de B1. Y sustituyendo nos da el valor de 1.8304. O f de B1 igual a 1.8304. Entonces ahora, lo que hacemos ahora para encontrar P2, o sea, ahora saltaremos a la siguiente iteración. Pero antes de saltar a la siguiente iteración, tenemos que calcular el nuevo intervalo. Y para calcular el nuevo intervalo, usaremos el mismo teorema, el teorema del valor intermedio, ¿verdad? Entonces sabemos que hay que multiplicar f de A1 por f de P1 y f de A1 por f de B1 según el método de, bueno, este método que estamos utilizando, ¿verdad? El método de bisección. Entonces, y nos tiene que dar la multiplicación menor que 0. Y si nos da menor que 0, entonces ese intervalo es el que vamos a tomar, o sea, que puede ser A1, P1 o B1, P1. Entonces, a multiplicar f de A1, que es menos 1, por f de B1, que es 1.8304, nos da un valor menor que 0, ¿verdad? Que es la condición que nos pide el teorema de valor medio. Entonces, sabemos que entonces significa que ya tenemos el nuevo intervalo, que es entre A1, A1 es 0, y P1, P1 es 1. O sea, tenemos que el nuevo intervalo, en este caso, está, y que, bueno, tenemos que en este caso, el valor de P está entre menos 1 y 0. Perdón, está entre A1 y P1, que sería estar entre 0 y 1, ¿verdad? Y ahora hacemos una nueva, bueno, ahora como cambió el intervalo, para hacer la siguiente iteración, tomamos A2 igual al intervalo, ¿verdad? Que en este caso el intervalo es 0,1, que es el nuevo intervalo. Entonces A2 sería 0 y B2 sería 1, ¿verdad? Y hacemos para el segundo intervalo, hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Una vez que ya tenemos A2, entonces aquí tenemos la resolución de la segunda iteración. Entonces ya tenemos cuánto vale A2 y B2 por lo anterior, ¿verdad? Por la anterior iteración, que calculamos el intervalo donde está P. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento y calculamos P, que sería P2, que P2 sería el promedio del nuevo intervalo, o el punto medio, que sería 0 más 1 entre 2, que es 0.5, y hacemos el mismo procedimiento. Evaluamos la función en los tres puntos, en A2, en B2 y en P2, y lo que nos da es lo siguiente: en A2 nos da menos 1, y al evaluar f en P2, o sea en f en 0.5 nos da menos 0.1705, y al evaluar en B2 nos da f que es evaluar en 1, nos da 0.4597. Ahora, hay que considerar el siguiente intervalo, que puede ser de A2, o sea, tomando el intervalo A2, P2 o P2, B2, y para esto vamos a multiplicar, ¿verdad? Vamos a multiplicar f de P2 por f de B2. Y sabemos que en este caso es menor que 0, porque si multiplicamos f de A2, perdón, si multiplicamos f de A2 por f de P2, nos va a dar un resultado mayor que 0, porque es menos 1 por menos 0.1705, entonces nos va a dar un resultado mayor que 0 y no cumplirá la condición del teorema de valor intermedio. Entonces, una vez que sabemos
que f de p2 y f de b2 al multiplicarlo da menor que 0 y cumple con el teorema del valor intermedio, entonces sabemos que el nuevo el nuevo valor de p, o sea que sería p3, estará entre 0.5 y 1, lo que nos dice el teorema del valor intermedio, ¿verdad? Porque al multiplicar f de 0.5 y f de 1, como dijimos anteriormente, nos da menor que 0, entonces está en ese intervalo entre 0.5 y 1. Entonces ya una vez que tenemos este nuevo intervalo, calculamos A3, bueno, que A3 sería el número menor del intervalo, que es 0.5, y B3 sería el número mayor, ¿verdad? Que es 1. Y para las siguientes iteraciones hacemos exactamente lo mismo. Entonces vamos con la resolución de las demás iteraciones. Para n igual a 3 hacemos exactamente lo mismo que hicimos en las anteriores dos iteraciones, ¿verdad? Tenemos el intervalo, que es 0.5,1. Calculamos el valor de P3, que es el promedio, de 0.75. Y ahora calculamos las tres funciones, evaluadas en 0.5, en 1 y en 0.75. Y comparamos, o mejor dicho, multiplicamos f de A1 por f de P, no, perdón, f de A3 por f de P3 y f de B3 por f de P3, ¿verdad? Para ver qué condición me da que sea menor que 0. En este caso, al tomar f de 0.5 y f de 0.75, al multiplicarlo nos da menor que 0. Porque si tomamos f del otro extremo, que sería f de 0. Perdón, f de 1 y f de 0.75, al multiplicarlo nos da mayor que 0, ¿verdad? Porque 0.45 por 0.1343, entonces nos da mayor que 0 y p no podrá estar ahí, o no podemos asegurar la existencia de p. Entonces tomamos el otro intervalo, que es de 0.5 a 0.75. O sea que P4 estará entre 0.5 y 0.75. Y una vez teniendo el intervalo, sabemos que A4 vale 0.5 y B4 vale 0.75. Aquí hacemos lo mismo para n igual a 4. Tenemos el nuevo intervalo, calculamos P4, que es el promedio de los dos. De ahí calculamos las funciones evaluadas en los tres valores, en A4, B4 y P4, o sea, en el intervalo, en los dos números del intervalo y en P4, y multiplicamos A4, f de A4, bueno, en este caso sería f de B4, que sería 0.1343, o sea, f de 0.75 por f de 0.625, y eso sí nos da un valor negativo, ¿verdad? A multiplicar. Entonces quiere decir que la nueva p, o sea, la idea es encontrar, multiplicar p1 por otro número, o sea, multiplicar f de p1 por f de a1 o b1, tomando en cuenta o mirando cuando es menor que 0. Y en ese entonces podemos cambiar el nuevo intervalo, que en este caso estará entre 0.75 y 0.125, que son los resultados que al multiplicar da menor que 0, ¿verdad? Por lo que P5 estará entre 0.125 y 0.75. Entonces ya tenemos A5 y B5. Lo mismo para n igual a 5. Lo mismo para n igual a 6, que aquí tenemos las demás iteraciones. N igual a 6, tenemos el nuevo intervalo, calculamos P6, que es el promedio, calculamos las funciones evaluadas en los tres números y vemos cuál de los números multiplicados nos da menor que 0, ¿verdad? Multiplicado por la función P1 da menor que 0 y establecemos el nuevo intervalo, que es P7, que está entre 0.625 y 0.6563, y en este caso f de 0.125 es menor que 0 y f de P6, que sería f de 0.6563, es mayor que 0, por lo que al multiplicar el resultado da menor que 0 y cumple con la condición para que exista un p en ese intervalo. Hacemos lo mismo con n igual a 7, calculamos, tenemos un nuevo intervalo, calculamos P7, que es el promedio, evaluamos las funciones, de ahí vemos qué número, o que si es A1 o B, perdón, si es A7 o B7, cuál de estas dos funciones multiplicadas por la función evaluada en P7 nos da menor que 0, ¿verdad? Que en este caso es f de 0.6563 por la función evaluada en 0.6407, nos va a dar igual que 0, ¿verdad? Entonces el siguiente
el siguiente P, que sería P8, estará en este intervalo entre 0.6407 y 0.6563. Y A8, ya tendremos el valor de A8, ¿verdad? Que es 0.6407, que es el primer número del intervalo, y el segundo número sería B8, que es 0.6563. Entonces ya tenemos para calcular, bueno, ya tenemos el siguiente intervalo para calcular P8. Entonces en este caso, como solo son 8 iteraciones, hasta aquí termina. Entonces calculamos el valor de P8, que sería el promedio de los dos, que bueno, ya teníamos el intervalo, entonces hacemos el promedio de A8 y B8 y nos da 0.6485. Y calculamos también las funciones evaluadas en cada uno de los números, en A8, en B8 y en P8. Y este sería el valor final de P8. Entonces aquí vamos a incluir una tabla donde vamos a hacer los errores también y vamos a incluir todos estos cálculos que hemos hecho. Entonces vamos con la resolución y con la tabla, y acordémonos de la función que es raíz cuadrada de x menos coseno de x, ¿verdad? Entonces aquí está la tabla. Como podemos ver, el número n es el número de iteración y a sub n representa el valor del primer número del intervalo. P sub n sería el segundo número del intervalo. O sea, en este caso, por ejemplo, en iteración 1, a n vale 0 y bn vale 2. Entonces el intervalo es 0,2. Y pn sería el promedio de los dos, que sería solo 0 más 2 entre 2, ¿verdad? Y f de pn sería f de 1. Entonces aquí solo evaluamos, ¿verdad? Aquí ya habíamos tenido resultados. Entonces lo mismo para la interacción 2, la interacción 3, la interacción 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Aquí el signo arriba representa la función evaluada en 0, si es menor que 0 o mayor que 0. O sea, el signo arriba representa, por ejemplo, en 0, en 0 menos, representaría que f evaluado en 0 es menor que 0. Entonces aquí lo que hacemos es que tomamos un intervalo, por ejemplo, en la primera iteración, tenemos que a n vale 0, pn vale 1, bn vale 2. Pero lo que queremos ver es dos números que seguidos tengan un cambio de signo. En este caso, en la primera iteración, an vale 0 y pn vale 1, pero con signos opuestos y están seguidos. Entonces, por lo tanto, ya tenemos el siguiente intervalo, o sea, p estará entre 0 y 1. Entonces ahora, como sabemos que p estará entre 0 y 1, entonces ahora es nuestro nuevo intervalo, ¿verdad? Entonces ponemos 0 aquí a la izquierda y 1 a la derecha. Y hacemos lo mismo, calculamos el punto medio y calculamos la función, ¿verdad? Y ese signo menos representa que al evaluar la función en 0.5 es menor que 0. Y aquí tenemos la función, ¿verdad? Que es menos 0.705, que es menor que 0. Entonces miramos donde existe un cambio de signo, que en este caso en 0.5 y en 1, aquí existe un cambio de signo de menos a más, ¿verdad? Significa que en este intervalo estará la nueva p, que sería la p3. En este caso sería 0.5, lo ponemos al inicio y 1 al final. Y después de vuelta calculamos el promedio, calculamos la función también. Y aquí es lo mismo, ¿verdad? 0.5 evaluado en f o en la función. O sea, la función evaluada en 0.5 da un número menor que 0. Evaluado en 0.25 da un número mayor que 0. Y evaluado en 1 da un número mayor que 0. Entonces, donde existe el cambio de signo acá, es en ese intervalo, ¿verdad? Que aquí cambia de menos a más. O sea, cambia de 0.5 a 0.25, pero la función, o sea, la función evaluada cambia de menor que 0 a mayor que 0. Entonces existirá, entonces p tendrá que existir en ese intervalo. Y ese será nuestro nuevo intervalo, que ya de 0.5 a 0.25. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Calculamos el promedio, de ahí calculamos el signo de pn y calculamos dónde existe el cambio de signo. En este caso aquí no existe un cambio de signo, ¿verdad? Porque aquí es menor que 0 y la función evaluada también es menor que 0. Aquí sí, porque aquí la función evaluada en 0.25 es mayor que 0 y aquí es menor que 0. Entonces aquí existe un cambio de signo y por lo tanto p estará en este intervalo. Entonces tomamos el nuevo intervalo, esto lo ponemos a la izquierda,
esta es la derecha, y calculamos el promedio, ¿verdad? Claro, esta tabla aquí, esta columna, solo es evaluar, ¿verdad? Evaluar en f de 1, evaluar en P sub n, en f de 0.5, en f de 0.75, y aquí vemos que efectivamente cumple con los signos, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo en la iteración 6, que existe un cambio de signo en este intervalo. Aquí evaluada, o sea, la función evaluada 0.125 es menor que 0, aquí es mayor que 0 y aquí es mayor que 0. Donde existe el cambio existe en ese intervalo, por lo que el valor de P está en ese intervalo. Entonces tomamos el nuevo intervalo y entonces calculamos el promedio del nuevo intervalo y de nuevo calculamos la función a ver si es positiva o negativa, y después vemos el cambio de signo. El cambio de signo está acá, ¿verdad? El cambio de signo está acá, que cambia de menos a más. Entonces el nuevo valor de P estará en ese intervalo. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Estará en ese intervalo y calculamos el promedio de este intervalo, que es 0.6485. Y aquí pues solo copiamos los valores que ya hemos calculado en las funciones, en f de 1, en f 0.5, que sería en f de p1, en f de p2, todas estas ya las calculamos antes, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí solo es una resta, ¿verdad? Aquí para n mayor o igual que 2, por ejemplo, para n igual a 2, solo se resta el valor absoluto, o mejor dicho, solo el valor absoluto, la resta de p sub 2 menos p sub 1, que es ya 0.5 menos 1. El valor absoluto es 0.5, 0.75 menos 0.5, que es 0.25, 0.125 menos 0.75, que es 0.1250, y aquí es lo mismo, ¿verdad? O sea, solo restamos el valor de p sub n, que es este, menos el valor de el p sub n anterior a este. Entonces restamos este menos este, el valor absoluto es 0.0125, y así igual con todas las demás p sub n, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, solo dividimos este entre p sub n, ¿verdad? O sea, solo dividir este, que ya tenemos la diferencia del valor absoluto, entre p sub n, entre este valor. O sea, sería 0.5 entre 0.5, 0.25 entre 0.75, 0.125 entre 0.125, y así cada valor, ¿verdad? O sea, este valor lo dividimos entre p sub n y obtenemos los siguientes datos. Y aquí solo tomamos el valor absoluto de f de p sub n, ¿verdad? Que ya lo habíamos calculado. Entonces, como la solución final, vemos que el error, o sea, que este error, por ejemplo, es 0.0078 en la iteración 8, ¿verdad? Y este error es menor que 10 a la menos 2, o sea, que el 10 a la menos 2 es 0.01. Y este error va a ser menor que 0.01, entonces sí cumple con la condición de la tolerancia, porque la fórmula que para calcular el valor de n está basada en esta tolerancia, o sea, que este valor, que este error sea menor que epsilon. Entonces sí cumple, ¿verdad? Entonces este error, por ejemplo, es menor que 10 a la menos 2, este error es menor que 10 a la menos 1, y este error es menor que 10 a la menos 2, por lo que la raíz aproximada será este valor, que será el último p sub n, ¿verdad? Recordemos que la solución exacta sería p sub n cuando n tiene infinito, o sea, hacer infinitas iteraciones. Entonces el valor aproximado sería p sub 8, que es la última iteración que hicimos. Entonces vamos aquí a hacer una comparación, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos la solución final, que la solución final es 0.7485. Esta es la solución final del ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. No. Sí, aquí está la comparación. Entonces, como conclusión podemos decir que el valor aproximado de p sub n, o la raíz aproximada de la ecuación, con 8 iteraciones para la solución de la ecuación raíz de x menos coseno de x igual a 0, es de 0.7485, que es la raíz aproximada. Entonces, con un programa acá, bueno, no con un programa, sino con una página interna llamada Wolfram Alpha, calculamos la raíz y aproximadamente nos da 0.6417 y 1437, o sea, hasta el infinito, ¿verdad? O sea,
es bastante cercano, ¿verdad? Porque aquí es 0.6485 y aquí es 0.6417. Solo cambia los últimos dos dígitos, ¿verdad? O sea, sería solo el 0.64 está correcto. O son iguales. Y como vimos anteriormente, la función evaluada en 0.6485 nos daba 0.0083. Y recordemos que este f de p sub n tiene que ir tendiendo a cero, o tiene que ser cero. Bueno, si es una solución exacta, entonces tiene que ser cero. Porque lo que estamos calculando son los ceros, ¿verdad? Que al evaluar f en la raíz sea cero. Y vemos que efectivamente está bastante cercano a cero, ¿verdad? Este es 0.0083. Por lo que podemos concluir que esta es la solución del ejercicio.